Bueno, ahí está. Así es, el informe entonces oficial, estábamos atentos escuchando. A ver, una de las informaciones más importantes es la que acaba de dar el ministro de Educación y que todos los estudiantes escolares, preescolares y de educación superior del país deben conocerlos. Se decreta entonces suspensión de clases, que continúa la actual suspensión de clases durante las 2 primeras semanas de abril. Y las 2 segundas semanas de abril son vacaciones de invierno. Se adelantan las vacaciones de invierno para las 2 últimas semanas de abril. Esto quiere decir entonces que los escolares, los estudiantes desde preescolar a educación superior no tendrán clase, no podrán asistir a los recintos educacionales durante todo el mes de abril, más por cierto lo que queda de marzo. Hay también una serie de detalles respecto a la alimentación, a todos aquellos niños que se alimentan cotidianamente con alimentos, con la beca FUNAEVI, con la alimentación, y ellos se les continuará entonces entregando lo que ha sido hasta el momento los víveres a sus hogares para prepararlos allí. Monse, lo importante, hacerse la idea a la gente en la casa que los jóvenes, los adolescentes, los niños van a estar hasta mayo en la casa. O sea, súper mayo, importante planificarlo. Y yo creo que como un buen pronóstico, digamos, ¿no? Esto puede incluso cambiar. Pero hasta el momento, en mayo, volverían a clase los estudiantes. Hay que hacerse la idea a todos los padres que los niños van a estar hasta mayo y yo creo que van a tener que, cada persona... Yo creo que eso es muy importante decirlo, ¿no es cierto? También gestionar qué va a pasar con todos los almuerzos y todas esas situaciones en su propio colegio, ¿no? Yo creo que están los turnos éticos y están entregando información a los colegios. Y agregar, chiquillos, una cosita que se va a extender entonces para compensar, ¿cierto?, el adelanto de las vacaciones de invierno a todo diciembre, las clases hasta fin de año, para poder compensar las ausencias de esta cuarentena. El abrazo voluntaria. de Año Nuevo en clase. Es decir, chicos y chicas que nos están escuchando, si es que este calendario se cumple, se tendría las últimas vacaciones, por ejemplo, el 31 de abril, y se estudia de una vez de mayo hasta finales de diciembre, quizás con la semana del 18 de septiembre. Pero eso es, hasta el momento, el panorama que yo creo que es súper importante tenerlo claro, al menos que en abril no habrá clases. Hay hartas cosas que preguntar, ¿ah? Sí, veamos el gráfico que tenemos. Tenemos un gráfico con los contagiados. Ahí está, 342. El 19 de marzo, 3 días después, 632, 22 de marzo. Y el 25 de marzo, 3 días después, 1142. ¿Qué nos decía el ministro de Salud? ¿Qué nos dijo el ministro de Salud? Que a cada 3 días se iba a duplicar. Ha sido un poco más leve el alza, ¿no es cierto? De 3.42 debió haber sido 6.84, fue menos, 6.32, ¿no es cierto? De 6.32 por 2 también fue un poco menos y está en 1.142, pero más o menos, si no somos tan rigurosos en la minucia, se va dando la tendencia que dice el ministro, que nos llevaba, ¿te acuerdas, Monse?, a los 40.000 el 9 de abril, pasando los 40.000 el día 9 de abril. Estamos con el vicepresidente del Colegio Médico, el señor Patricio Mesa, que está con nosotros, el doctor Patricio Mesa. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Qué le parecen estas cifras? ¿Qué le parece la tendencia? ¿Cuál cree usted que es la recomendación? Bueno, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, nosotros seguimos muy preocupados porque efectivamente, como usted bien decía, si es que no ha estado un poco estacionario el aumento, pero es un aumento real. Por lo tanto, nosotros como colegio médico debemos considerar que debemos actuar pensando en los peores escenarios. Y en ese sentido valoramos la medida que se anunció desde el Ministerio de Educación de que los estudiantes se mantengan en sus casas durante todo el mes de abril. E insistir en el comunicado a esos mismos estudiantes que esto es una medida y cuya utilidad va a depender de que ellos realmente se queden en sus casas y no se expongan a un contacto social con nadie más que no sea su familia dentro del núcleo familiar. Y en ese sentido, ellos hoy tienen la facultad de poder, tienen la posibilidad de tener este aislamiento, distanciamiento social, pero por eso quiero agradecer una vez más, y como colegio médico no nos vamos a cansar de hacerlo, de agradecer al personal de salud que no tiene la opción de tener este distanciamiento social y tienen que acudir todos los días a atender a los centros de salud. A todos los equipos de salud, nuestro reconocimiento, nuestra gratitud, y en especial desde parte del colegio médico a nuestras médicas y médicos que día a día están trabajando para enfrentar esta pandemia. Doctor, pero ¿qué pasa con la cantidad de niños que
ya sabemos que se van a quedar en casa, porque finalmente muchos padres, muchos encargados del cuidado de esos niños están trabajando y, por cierto, solucionar estas 2 semanas ha sido un problema, pero ya va a tener que solucionarse un mes si es que las condiciones actuales de cuarentena relativa continúan. Ahí la verdad es que se genera un problema de salud, pero también un problema familiar muy grande. Y le pongo otro ingrediente. Muchas veces los abuelos son los encargados, claro, muchas veces los abuelos son los encargados del cuidado de los niños en un montón de ocasiones. Y en este caso, la idea es que los abuelos se mantengan lo más aislados posible. Sí. Así es. Bueno, obviamente esta medida nos genera un nuevo problema social que hay que ver cómo abordarlo. Y en eso probablemente una de las posturas que tiene el Colegio Médico es que en algunos sectores donde hay alta circulación de virus, como es el Santiago, como es el comportamiento que está teniendo Temuco, se tomen un poquito mayores medidas de restricción de la movilidad social. Por eso nosotros insistimos, y se lo vamos a plantear el día viernes a la mesa de trabajo social, efectivamente que en lugares como Santiago, que ha tenido un comportamiento de transmisión colectiva del virus, podamos efectivamente restringir la movilización social. Hagamos un cordón sanitario de Santiago y que además solamente las personas que salgan a la calle son las que deban cumplir un social específico. Los manipuladores de alimentos, justamente para los niños, el personal de salud, carabineros, los que trabajan en las cadenas de producción y de abastecimiento de alimentos, etcétera. Yo creo que tenemos que ir a analizar porque el hecho... Sí, dígame. Patricio, discúlpeme, pero el día jueves tuvimos una exclusiva con el ministro Mañalich acá, no en conferencia, sino que nos dio una entrevista. Recuerdo que si fue el jueves, viene, pero creo que fue el jueves. Y yo le pregunté por qué no el cordón sanitario al sector oriente. Me imagino que ustedes también en la mesa le tienen que haber preguntado eso, porque nosotros dijo que todavía no era tiempo y todo, que iba a ser esta cuarentena progresiva, pero ¿qué explicación hay para hacerla hoy o mañana, hoy día en la tarde, que se anuncie mañana y no el jueves pasado, si el mismo ministro sabía las cifras que iban a haber de contagiados, porque las cifras que él indica son las mismas que hay, digamos? No logro entender eso, disculpe, me siento como... Nosotros por eso mismo, nosotros también por eso, con la información que nosotros contamos, nuestra solicitud oficial al Ministerio de Salud es que se decrete un cordón sanitario dentro, no solo del sector oriente, sino que dentro de Santiago, porque es una medida un poco más intensa efectivamente para disminuir la posibilidad de que se contagie más gente. Son medidas dolorosas, pero nosotros queremos que se tomen anticipadamente. No nos queda claro cuáles son todos los elementos negativos que se pueden producir para que se justifique una postergación de una medida como esta. Pero yo también quiero insistir, a raíz de que esta misma mesa de trabajo social, que es una mesa de unidad, nosotros todos creemos que los que hagamos propuestas que van más allá de las propuestas que ya se han hecho, están dirigidas exclusivamente por la convicción que tenemos nosotros de que esa es una medida adecuada para enfrentar de mejor forma la pandemia. Y no podemos dudar de la buena intención de cualquier persona, grupo de personas, instituciones que hagan propuestas paralelas. No podemos dudar en este momento de la buena fe con la cual hacen esas propuestas, sino que más que cuestionarlas, explicar por qué nosotros o el Estado está tomando medidas que van en otro sentido. Por eso reiteramos, doctor, nosotros como Colegio Médico, llegar al consenso, a la unidad. Sí, para entender, doctor, entonces, usted lo que está diciendo es que usted cree que en la decisión de la autoridad hay una buena intención, que eso no lo pone en duda. Lo que usted no entiende como doctor y como colegio médico... No solo la autoridad, sino de las que otras todos instancias, los demás... claro. Todos los que concurren a la mesa. Lo que usted dice es que ustedes como colegio médico no saben las razones por las cuales se están tomando las decisiones. Quisieran mayor transparencia o claridad respecto a eso. Que nos otorguen los argumentos para efectivamente nosotros tener la misma convicción que tiene el Ministerio de Salud para hoy no intensificar en estas medidas y así apoyarlas abiertamente y con mucha intensidad. ¿Y eso en las reuniones no se los han momento, aclarado? como han dicho algunos representantes de... ¿Eso en las reuniones no se los han dicho? No, de hecho, algunas personas...
no nos queda claro cuál es el argumento por lo cual no se toman este tipo de medidas un poco más drásticas. De hecho, al interior del Consejo Asesor del Ministerio de Salud ya también hay opiniones. La semana pasada encontraban que aún no era necesario, pero ya hay muchos que han cambiado su punto de vista y creen que hay argumentos suficientes como para decretar medidas más restrictivas para algunas ciudades como Santiago, como Temuco probablemente, y así otras donde efectivamente el comportamiento epidemiológico del virus ha sido más agresivo. Doctor, estamos mostrando en pantalla, de hecho, lo que usted está hablando, doctor, que es una entrevista que dio ayer en CNN, María Teresa Valenzuela, científica integrante del Consejo Asesor. Ella es una de las científicas integrantes que justamente aconseja que en este minuto sería conveniente una cuarentena para la región metropolitana. Lili. Sí, pareciera ser tiempo de horas, nomás horas para que se tome la decisión. Esperamos que sea así, porque pareciera que hay bastante consenso, ¿no?, entre las autoridades que más saben al respecto de la necesidad de hacer una cuarentena de carácter obligatoria o un cerco de salud acá en la región metropolitana y en otras también. Yo quería preguntarle, doctor, a su juicio de las medidas anunciadas hoy día por el Ejecutivo, ¿cuál es la mejor medida y cuál es la que ustedes echan de menos que esperaban que fuera anunciada hoy? La mejor de las anunciadas y la ausente que ustedes esperaban hoy. Bueno, yo no tuve la oportunidad de escuchar todo el anuncio del Ministro de Salud, pero una de las que valoramos que efectivamente se fijen precios para los productos, o sea, es decir, que no aparezcan las cosas negativas de algunas personas que inescrupulosas que están lucrando con esta situación grave que está viviendo nuestro país, que se fijen precios para todos los elementos de protección personal y colectivo que todos nosotros vamos a requerir. Yo creo que ese es un valor importante. También ayer se anunció que se iba a modificar esta situación de las licencias médicas de tal modo que todos los que son contactos estrechos tengan la posibilidad en forma adecuada de poder cumplir con el aislamiento que la autoridad sanitaria está solicitando. También tenemos, lo que queremos nosotros insistir es que nosotros tenemos la convicción de que hay que avanzar en aislamiento más estricto en Santiago. Ni siquiera estamos hablando de cuarentena, que creemos que vamos a llegar en algún momento, pero que por lo menos exista un cordón sanitario y que exista disminución de la movilidad funcional en Santiago. ¿Qué quiere decir esto? Que salgan a la calle solamente aquellas personas que cumplan un rol específico e imprescindible para el funcionamiento básico de la ciudad. Transporte, que funcione los hospitales, personal de salud, las mismas manipuladoras de alimentos, que nos sumamos a los agradecimientos que da el ministro, que tienen que ir a preparar los alimentos, todas las personas que trabajan en las cadenas productivas y de distribución de alimentos, las farmacias, etcétera. Nosotros creemos que debemos avanzar en eso, entre otras cosas, porque debemos disminuir los riesgos de que estas mismas personas se contagien, porque ellas, por ejemplo, si hay mucha gente en las calles, hay mucha gente en el metro, en un bus, el personal de salud corre aún más riesgos de contagiarse y por lo tanto quedar excluido de la posibilidad de dar la respuesta sanitaria frente a la infección. Por lo tanto, nosotros creemos que una forma de poder proteger a las personas que cumplen roles específicos en esta pandemia, efectivamente disminuye el riesgo de que se contagien. Muchas gracias, doctora. El doctor Patricio Mesa con nosotros, vicepresidente del Colegio Médico. Gracias por su voz, Patricio. Seguimos sumando invitados, seguimos sumando gente de manera virtual, por supuesto. Estamos con María José Hoffman.